Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen Buen día, día, ingeniero. ingeniero. Buen día, Buen día, ingeniero. Buenos días, profe. Muy buenos días con todos. Bien, vamos a iniciar, por favor, el día de hoy con el registro de la asistencia. Para ello, por favor, enciendan todas las cámaras. De paso, tomamos también una foto de evidencia. Sí, por favor, enciendan las cámaras. Ya, listo, señorita Belén. A ver, por favor, entonces, vamos con el registro de la asistencia, ¿sí? 10:27. Señorita Aspia Flora. Presente. Melissa. Señorita Melissa Candado. Presente. Candelario Joel. Bien, ingeniero. Listo, Henry Chipre. Henry Chipre. Chihuahua Ángelo. Presente, ingeniero, buen día. Listo, buenos días. Evelyn Córdoba. Presente, ingeniero. Listo. Linda Cuellar. Presente, ingeniero. Listo. Jaxaer Espinosa. Presente, ingeniero. Listo. Jaxaer. Camila Espinosa. Buen día, ingeniero. Presente. Listo. Gavilanes Raúl. Buenos días, ingeniero. Presente. Listo. Andrea Gilce. Presente, ingeniero. Listo. Shirley Herrera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, listo. Y Andreina Jiménez. Buenos días, ingeniero. Presente. En el paralelo B, por favor. Belén, bueno, ya me dijo que está presente. Está Belén, señorita Belén Morán, ¿verdad? Presente. Darling Moreno. Presente. Listo. Ian Pacheco. Presente. Listo. Ronnie Pinela. Presente. Perfecto, listo. José Salazar. José. Presente. José. Presente. Steven Sánchez. Presente. Steven Jefferson. Presente. Odalis Lilibet. Presente. No, yo estoy equivocado. Odalis Belis y Odalis Lilibet. Lilibet también sí está, y Odalis. Presente. Belijo Dali. Ya listo. Lord Wesley. Presente. Listo. Y Ángel Carriel. Presente. Listo. Ya, déjenme. A ver, leo primero unos mensajes que me escriben. Bueno, está bien. Luego revisa el enlace, señorita Andreí. Sí, profe. O sea, todo mal desde la mañana porque tenía una exposición. Ahorita no me siento muy bien. Por eso le pedí permiso. No hay problema, ¿sí? Luego revisan el enlace de la clase. Ok, profe. Gracias. Con los demás, por favor, enciendan las cámaras. ¿Sí? Enciendan sus cámaras y les voy a tomar la captura. A ver, faltan algunas personas que enciendan las cámaras. A ver, creo que estamos. Ya, por favor, ahí no muevan sus dispositivos, ¿yo? Déjenme lo guardo.
sería este? Ya, ahora sí. Muy bien, ahora vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, les comunico, ¿no? El día de hoy igual vamos a terminar un poco temprano la clase. También son las sustentaciones el día de hoy de los proyectos de titulación. Entonces vamos a tratar de finalizar un poquito más temprano, ¿sí? Por eso les comunico antes de tiempo para de igual manera no darles los 10 minutos que solíamos tener como un breve descanso, ¿sí? Bien, antes de iniciar, tal vez algún problema con alguien con la plataforma, con subida de las tareas, el cumplimiento de las actividades dentro de la plataforma, de pronto. Por favor, comuniquen si es que de pronto tienen alguna complicación. ¿No? Luis, le veo contento ahí. Profe, buenos días. Sí, profe. Buenos días. El viernes que rendimos la evaluación, yo solo pude realizar 6 preguntas y se me fue la energía y por ese motivo se cerró esa plataforma. Yo le envié un mensaje y además le envié un WhatsApp enseñándole imágenes de que se había cerrado, pues. Ya, Y no Ronnie, sabía qué hacer. ¿verdad? Sí, Ronnie. Pero eso es de la materia de logística. Ajá, pero como preguntó, pues por eso le decía. Ya, a ver, Ronnie. El día jueves, bueno, el día jueves lo tratamos y posiblemente el día jueves mismo lo damos solución. Tal vez el mismo día vamos a ver si damos otra oportunidad. Sí, en este caso, esperemos solo haya sido usted. Pero los demás no hayan tenido también las mismas dificultades. Y pues bueno, en la parte final, en la parte final, de igual manera ustedes van a tener un trabajo de investigación eh, en grupos, en equipos de trabajo. En la parte final estaremos asignando los temas y que ustedes igual me comuniquen, ¿sí? Lo que sí les adelantaría es, ustedes son, el paralelo A me parece que son 13 personas. Del B son 11, del paralelo A son 13. 23, 24 personas, 7 por 3, 21. Más o menos serían 7 grupos de 5 de 3 personas y 2 de 4 personas, ¿sí? Para que ustedes ya vayan mirando cómo se pueden organizar, ¿sí? Y al final de la clase ya asignamos los temas y los grupos definimos como tal. Bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. Ya. A ver, sí se está apreciando, ¿verdad? Ya pueden mirar ahí en sus pantallas. ¿Sí? A ver, ¿qué revisábamos la anterior clase? ¿Quién, por favor, nos da un breve recordatorio de lo que habíamos revisado la clase anterior? Pregunto yo. A ver, participen, por favor, chicos. A ver, por favor, participen. ¿Qué revisamos la clase anterior? Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo? A ver, les preguntaba qué habíamos revisado la clase anterior. Las clases de indicadores por el nivel de intervención. Ya, ¿qué más? Algo más, a ver, díganme, vayan participando. Revisamos unos artículos. ¿Ya qué artículos eran?
El artículo 306, 308, 309. ¿De qué eran esos artículos? Del marco legal. A ver, ¿qué más? ¿Y qué hacía mención en esos artículos? Revisen sus Los apuntes, ¿verdad? propietarios de vehículos automotores están obligados a someterse a las leyes de tránsito. En la clase anterior revisamos eso, seguros. La clase anterior nomás dije, no las clases anteriores. Ah, no, sí. No, ingeniero, no, disculpe, no estábamos hablando de las contravenciones. No, eso ya pasamos. Ahora estamos con los indicadores. A ver, participen. Les pregunto, ¿qué nomás revisamos la clase anterior? El indicador de calidad Ingeniero. también. A ver, alguien me iba a decir algo. Sí, yo, ¿podría leer el mensaje que le envié? Este momento. Ya no hay problema, señorita Belén. Listo. Ya, ahora sí, retomando. Gracias. Hablaba también sobre los ámbitos de desempeño de los indicadores para la medición, creo. Ya recordarán que revisamos la parte de indicadores cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles eran los cuantitativos? A ver. Los cuantitativos por representación numérica y los cualitativos por las cualidades que se puedan expresar. Ya, muy bien. ¿Cómo se podían medir los cualitativos para todos? En encuestas, entrevistas. La percepción. Formulación. De pregunta, de qué, cómo. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ahí sí, un breve recordatorio. Y para continuar, de hecho, ustedes tuvieron la tarea, la consulta, acerca de los indicadores económicos y acerca de los indicadores ambientales o de desarrollo sostenible. Sí, entonces, por favor, no me acuerdo, no recuerdo exactamente hasta qué fecha, cuál fue la fecha fijada para que ustedes presenten esa tarea. Sí, Para revisen. el día de hoy, hasta las Para 12. el día de hoy. Hasta las 12. Ya, entonces recuerden eso, sí que tienen que cumplir. Sí, y creo que no sé si era un foro en esta materia o era en la otra. Sí, en esta también era un foro acerca de Había un foro los también. indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad. Ingeniero, se le escucha bajito. En verdad. Estoy ahí al lado del Sí. micrófono. Ahí mejoró. Profe, tengo problemas con internet, que le escucho corto. A ver. Creo que ya cambiaron algo aquí. Ahí, por favor, no sé si ya mejoró. Me avisan. Hay un poco. No sé si algo le cambié las configuraciones. Creo que ahí está mejor. Como estoy con auriculares, sí se debería escuchar mejor. Y Bueno, ahí sí. me avisan, ¿ya? Me avisan si es que no se está escuchando con claridad. Bien. Bueno, les repetía, ¿no? El día de hoy tienen que cumplir con esa actividad hasta las 12 de la mañana, bueno, de la tarde. Por favor, no se retrasen con las tareas. Luego, de hecho, está habilitado, no, ya no está habilitado para que luego puedan cumplir. Así que, por favor, tengan presente todas esas actividades. ¿Sí? Bien, entonces, continuando, revisamos lo que son los paradigmas en el diseño y medición de indicadores. Recordemos todo lo que hemos revisado. Un indicador, básicamente, que entendíamos por indicador, era un dato, una cifra que nos
permitía o nos daba interpretación de datos cuantitativos, cualitativos, ¿sí? Que nos permitía sobre todo tomar decisiones en función de esta información que se proporciona. Entonces, en cuanto a paradigmas, ¿no? Al nivel de medición que se presenta en las diferentes empresas, siempre nos vamos a encontrar sujetos a este tipo de paradigmas, como por ejemplo con nosotros. Eh, Regularmente, cuando ustedes escuchan el tema de evaluación, el tema de examen, el tema de pruebas, siempre es la impresión tal vez no sé, un poco a asustarse, un poco a tener inseguridad, bueno, no específicamente de todo, porque a veces lo que no nos gusta es que nos estén midiendo o tal vez evaluando. Entonces, eso igual manera recurre o pasa dentro de las instituciones, dentro de las empresas. Entonces, se generan también parte de estos paradigmas, ¿sí? Tanto para lo que es la medición, la evaluación, el control del cumplimiento de actividades, de funciones que desempeña cada una de las personas. Entonces, una de las partes, no nos gusta sentir que alguien nos está midiendo. Obviamente, eh, esto va a conllevar a que, por ejemplo, unas personas no sea tal vez bien percibido, bien recibido, porque no nos gusta sentir que alguien nos está midiendo, que alguien nos está controlando, y mucho más si, por ejemplo, estamos o no estamos cumpliendo con, por ejemplo, los horarios de ingreso, de salida, aunque eso ya debería ser hábitos de cada persona, ¿no? Y esto sucede igual de igual manera en las empresas, en las instituciones. Pero, ¿qué pasa cuando logramos tal vez controlar o podemos medir eso? Entonces, eso nos va a permitir mejorar, ¿sí? Y nos va a permitir mejorar y no solamente en un ámbito específico, sino de manera general, ¿sí? De hecho, la medición conlleva a castigos o sanciones. O sea, de hecho, ese es otro de los miedos, ¿no? Otro de los paradigmas. Igual que lo que mencionábamos anteriormente, se mide para mejorar, no para castigar, ¿sí? No hay tiempo para medir, y es otra de las tal vez, paradigmas que se crea en las empresas, que no hay tiempo para medir, que para medir necesitamos recursos, necesitamos tiempo, necesitamos un personal. Entonces, bueno, pero si no medimos, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuánto hemos mejorado, cuánto estamos produciendo, cuál es el estado como tal? ¿Sí? Entonces, tiene que haber tiempo, de hecho, para darse espacio y para poder medir. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber cómo vamos o cómo estamos? ¿Sí? Medir es complicado, es difícil, de hecho es otro de los paradigmas que se genera, que cómo podremos medir, que eso es difícil, es complicado. Por ejemplo, si decimos que una empresa tiene 400, 500 trabajadores, ¿cómo vamos a medir el desempeño de cada uno? Entonces, todo es posible, ¿no? Todo es posible y esto puede resultar, de hecho, tan simple, tan fácil o tan difícil como nosotros queramos. Es decir, que claramente qué queremos evaluar, qué queremos medir, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a estos paradigmas que se generan, ¿no? En cuanto en el diseño y medición de los indicadores, ¿sí? Cuatro aspectos ahí tal vez más relevantes. No nos gusta o nos gusta sentir que alguien nos esté midiendo. La medición conlleva a castigos o sanciones. No hay tiempo para medir y medir es complicado, es difícil. ¿Sí? Esos cuatro paradigmas creo que los más esenciales, si podríamos llamarlo así, o más comunes que podemos encontrar en cuanto a la medición. De igual manera, los indicadores y el PHVA, ¿sí? El planear, el hacer, el verificar y el actuar, ¿sí? Eso básicamente es el PHVA. No sé si ustedes ya lo han escuchado anteriormente.
Entonces, la parte esta de indicadores también está asociada o ligada a este aspecto, ¿sí? Al PHVA. Entonces, aquí lo que nos dice, los indicadores de gestión deben ser planeados o diseñados, ejecutados o implementados, verificados y en caso de ser necesario, ajustados. Básicamente, esa sería la definición del PHVA. En cuanto a planeados o diseñados, estaríamos hablando de planear en cuanto a la P. Ejecutados o implementados, es decir, el hacer como tal. ¿Sí? Verificados, en este caso, verificar el cumplimiento y de ser necesario, ajustados, es decir, el actuar en las decisiones o en acciones que ya se han tomado, tomar ajustes, dar ajustes, es decir, si vemos que ya en algo tal vez se está fallando, específicamente en ese aspecto, actuar en esa parte, ajustar. ¿Sí? Entonces, en este proceso, en esta parte de indicadores, haciendo referencia al PHVA, tenemos lo que es planear el diseño de indicadores. Dentro de este planear el diseño de indicadores, nos dice, estos indicadores tienen que estar alineados a algo o hechos con base a un elemento. Si hay un indicador que no le pega nada o no se ajusta claramente nada, entonces, ¿para qué lo estamos construyendo? ¿Para qué lo calculamos o en qué nos aporta? Sí, y aquí viene la parte de no planear tal vez adecuadamente, no enfocarse en algo que realmente interesa o es un aspecto que sí es necesario medir. ¿Sí? Y dentro del contexto empresarial, que es la parte fundamental, porque las empresas, ¿qué es lo que buscan? Es rentabilidad, es no generar pérdidas, no generar gastos excesivos o gastos innecesarios. Entonces, dentro de este contexto empresarial, debe asegurarse que el indicador esté dirigido al logro de un objetivo o política, ¿sí? Directriz o lineamiento, es decir, a un objetivo o una meta que la organización ya se haya trazado o esté persiguiendo, que puede ser reducción de número de quejas, por ejemplo, al año, en el ámbito, por ejemplo, del transporte, aumentar, disminuir, por ejemplo, el número de siniestros, accidentes de tránsito, ¿sí? Pueden ser metas o indicadores claramente que nos pueden reflejar eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, ligado a un objetivo, a una meta, a una política que se maneje cada una de las instituciones. El hacer implica lo que es las mediciones o aplicar como tal las mediciones. Una vez que se planea, se planifica ya de manera estratégica, ya ejecutamos, perdón, o hacemos ya como tal, aplicamos lo que son las acciones. Aquí es donde se va a poner a rodar el indicador, ¿sí? Los datos que están tomados para alimentar la fórmula del indicador deben ser confiables y reales. Es decir, bueno, de hecho vamos a ver cómo se construyen los indicadores. Y ahí vamos a notar que para construir este indicador, bueno, vamos a necesitar definir un aspecto específico, definir de dónde se va a tomar los datos, si son verificables, si pueden ser medibles, cada qué tiempo van a ser tomados estos datos como tal y obviamente si es que son confiables y son reales, es decir, si es que están arrojando información real. Entonces, en base a ello, yo planifico, yo hago en este caso, aplico las acciones, las mediciones y posterior a ello lo que hago es verificar. En este verificar analizamos los datos, ¿sí? De hecho, aquí nos dice para que calcule un indicador. No tiene sentido diseñar indicadores, tomas de datos y obtener resultados, no hagas nada luego. Es decir, si no tenemos aquí realmente, en este caso, algo concreto, algo lo más ligado o real,
dentro de la organización, pues no podremos en este caso darlo ya cumplimiento. De hecho, aquí es donde realmente toma valor el uso del indicador y es cuando se toman ya las decisiones en función de, puede ser datos estadísticos, en función de comparaciones, por ejemplo, con años anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ver que los datos arrojados evidencian un decrecimiento en ventas y ante eso no hacer nada. ¿Sí? Por ejemplo, si el indicador ya nos refleja o nosotros podemos notar dentro de nuestro análisis que el volumen de ventas, por ejemplo, en los 2 últimos años ha tenido un decremento, es decir, en relación a años anteriores ha ido disminuyendo. ¿Sí? Y nosotros en esta parte no estamos tal vez considerando ello, o sea, no le damos importancia. Si ya vemos, por ejemplo, que está disminuyendo, deberíamos tomar, dar alguna acción, alguna alternativa. Lo mismo, por ejemplo, ocurre en el ámbito del transporte. Si ya notamos en un trayecto, en un tramo, que los números de accidentes, de siniestralidad, de mortalidad, de morbilidad son altos, ¿sí? Y las acciones, o sea, no tomamos ninguna acción, simplemente nos quedamos con esa parte, con ese indicador, que en ese lugar existe alto porcentaje de siniestros, de accidentes, no realizamos nada. Entonces, obviamente, eso puede ser muy perjudicial, ¿sí? En este caso, en la parte social, la parte económica, porque son pérdidas materiales, económicas, pérdidas humanas, entonces, desde ese punto. Y desde el punto acá, desde el crecimiento de las ventas, pues posiblemente si es que eso sigue sucediendo, la empresa ya no va a tener esa sostenibilidad y va a tener problemas mucho más graves en la parte rentable, ¿no? Y el actuar ya en tomar decisiones, ¿sí? O tomar acciones sobre las acciones que fueron ejecutadas. Es decir, aquí ejecutamos las decisiones previas al paso anterior. Estas decisiones pueden significar en el inicio de un nuevo ciclo del PHVA, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando ya nosotros planificamos, hacemos, verificamos, y actuamos, es decir, tomamos acciones tal vez correctivas a lo que ya veníamos realizando. Por ello, aquí dice que puede empezar un nuevo ciclo de este PHVA, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, si viste que estábamos, si aparentemente estábamos bien, exigiste un poco más, mira cómo lo puedes hacer mejor. Pero si ves que las cosas no están bien, haz lo que te permita corregir el camino. Obviamente, si notamos ya en el mismo caso de los accidentes de tránsito, que ha tenido esa tendencia a disminuir, ¿sí? Que han reducido radicalmente los accidentes, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad. Entonces, eso puede darme a interpretar que efectivamente la acción que he tomado sí ayudó a disminuir, pero obviamente no, tal vez no erradicó totalmente. Lo que sí podría ya encaminarme en algo específico o que de ahí en adelante, y bueno, ya reducí los índices de accidentes, pero reducí, no eliminé. Entonces, sí sigue existiendo, por ejemplo, un porcentaje mínimo de accidentes. Pero, ¿qué acción puedo tomar ahí? Ahí nuevamente es como que aplico este PHVA, nuevamente planifico acciones que voy a ejecutarlas, que voy a hacerlas. Luego las verifico si esas acciones, las estrategias funcionaron efectivamente y al actuar, obviamente verifico si esas acciones fueron las adecuadas o debo encaminarme en algo más práctico, en algo más específico o tal vez en algo que desencadenó eso. ¿Sí? Pero sí esté claro esa parte. Entonces, ahora sí vamos a revisar lo que es cómo construir un indicador. Sí, básicamente son 9 pasos que tenemos que revisarlos para construir un indicador. ¿Sí? En el paso número 1, de hecho, parte de lo que teníamos o lo que revisamos, que es la fase de planear. ¿Sí?
En esta fase de planear, nosotros revisamos lo que son, puede ser datos de entradas como el personal, el capital, la administración, insumos, y los datos, en este caso, de salida, es decir, bienes y servicios. Y obviamente dentro de ello va a estar lo que es el proceso y todo lo que pasó, un insumo, un material que nomás se necesitó para que finalmente se tenga ya el bien terminado, el bien listo o el servicio listo para que sea, en este caso, adquirido por el consumidor, por el cliente. Entonces, en este paso número 1 dice, antes de medir es necesario que ser conscientes de las actividades que se están desarrollando. Mucho mejor si las tienen caracterizadas con el detalle de entradas y salidas. Por ejemplo, aquí una empresa tendría un esquema básicamente como el que está ahí, como el que les dije, ¿sí? Las entradas, es decir, el personal, el capital, la administración, los insumos, ¿sí? Aquí viene lo que es el proceso de fabricación, el proceso de elaboración y finalmente las salidas que serían ya el servicio o los bienes como tal culminados. Entonces, pero básicamente en este paso lo que nos dice es qué se está haciendo, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Identificar estas partes de entradas, de salidas, ¿sí? Y caracterizar lo que son de manera un poco más detallada, ¿sí? Cuáles son estas entradas y cuáles son estas salidas. Para en el paso número 2, definir las variables y fórmula de cálculo, ¿sí? Definir qué variables son las que vamos a medir, ¿sí? Y cuál sería la fórmula de cálculo, ¿sí? En este caso, define las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendría entre sí y con ello la fórmula de cálculo. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, aquí posiblemente no va a ser tal vez un solo indicador, son dos y debe haber tal vez una relación entre ellos o establecer qué relación va a haber entre posiblemente dos variables que se vayan a tomar y cuál sería la fórmula para el cálculo, ¿sí? Dicha relación estará dada por el tipo de información que desea obtener. Así pues, un indicador puede ser, ¿sí? Bueno, aquí vamos a revisar. Absoluto de razón, tasa, proporción y variación. Dentro del indicador, por ejemplo, absoluto, tenemos un número que dimensiona un evento o fenómeno según su naturaleza. Por ejemplo, aquí es un valor absoluto. La temperatura de 27 grados centígrados. O sea, posiblemente no está eh, sujeto tal vez a un cambio, sino que ya dimensiona un evento o un fenómeno como tal, según su naturaleza. De razón, nos dice, es el cociente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o cuentan con un atributo de diferencia. Dicho de otra forma, toma las unidades que cuentan con el atributo, en este caso el numerador, frente a aquellas que no tienen, es decir, el denominador. Por ejemplo, hay 4 camas por cada 6 personas. Posiblemente aquí el atributo, es decir, el numerador, es decir, las 4 camas, ¿sí? Frente a un denominador que relativamente tal vez no tendría ese elemento en común, no tendría ese elemento en común, que sí vendrían a ser en este caso las 6 camas, ¿sí? O sea, no son, ¿cómo les hago referencia ahí? No tienen elementos en común, pero tal vez tienen esa parte de que son un complemento, es decir, 4 camas por cada 6 personas. Obviamente, si aquí hacemos referencia a quienes ocupan, por ejemplo, las camas, son las personas, ¿sí? Y la tasa. La tasa es el cociente entre dos variables analizadas en un lugar y tiempo específico.
Por ejemplo, la tasa de mortalidad es de 0.2 por cada 1000 habitantes en un año. Esto igual haciendo referencia a lo que sería, en este caso, un ejemplo de accidentabilidad. ¿Cuál es la tasa de mortalidad que tiene, en este caso, un país que tiene una región determinada, un lugar, por cada 100.000 habitantes, puede ser, en este caso por cada 1.000 habitantes, ¿sí? Por el número de vehículos, por ejemplo, registrados, del número de vehículos matriculados que tendríamos dentro de un país o, por ejemplo, dentro de una provincia, ¿sí? El índice de morbilidad, el número de heridos, ¿sí? El número de heridos, personas con lesiones que tendríamos por cada, por ejemplo, por cada número de habitantes determinado, o número de vehículos, o también por el número de siniestros o accidentes que tendríamos, ¿sí? Entonces, aquí definimos lo que es la variable y el método o la forma, la fórmula, cómo se va a calcular, ¿sí? En cuanto a la proporción, el ejemplo más claro ahí nos dice 50% de graduados en 2009 está trabajando. Es decir, una parte vamos a darlo en proporción, en una cifra, ¿sí? Del 100%, por ejemplo, una proporción, una parte, un porcentaje, ¿sí? Y la variación fija dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Por ejemplo, las ventas aumentan 20% con respecto al año anterior. Entonces, en este paso número 2, definimos lo que son las variables y la fórmula de cálculo. ¿Sí? Lo que son las variables. Por ejemplo, ¿qué variable vamos a medir? ¿Y cuál sería la fórmula de cálculo que se podría aplicar? Sí, les repito nuevamente ahí. ¿Cuál sería en este caso la variable y la forma o método, perdón, de cálculo? Puede ser absoluto, razón, tasa, proporción o variación, ¿sí? En el ámbito empresarial, por ejemplo, tal vez la más relevante puede ser la variación, porque vamos a medir en este caso las ventas si aumentaron, si disminuyeron respecto a años anteriores, respecto a una parte histórica, ¿sí? Es decir, aumentaron el 20% respecto al año anterior o disminuyeron el 20% respecto al año anterior, o se mantuvieron ahí, hubo tal vez solo un incremento del 1%. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Si hablamos dentro del ámbito del transporte, dentro de nuestra área, podemos, la parte más práctica tal vez sería dentro de la tasa dentro de lo que es la tasa. Ahí tendríamos la tasa de mortalidad, ¿sí? Por cada, por ejemplo, ¿cómo vamos a medir? Aquí nos dice por cada 1.000 habitantes, 0.2, ¿sí? Es decir, por cada 1.000 habitantes posiblemente se mueren 0.2. Bueno, ahí ya tendríamos que hacer una relación y ver, ¿sí? A cuánto equivaldría eso. O también podríamos tal vez hacerlo también de acuerdo a su variación, es decir, los accidentes de tránsito disminuyeron en un 15, 20% respecto al año anterior, ¿sí? O aumentaron, ¿sí? Entonces, aquí definir cuál sería en este caso, primero el tipo de variable y luego la forma o el método de evaluación. Y aquí, ¿quién más podría dar un ejemplo, ¿sí? Sobre todo del área del transporte, ¿sí? Con cualquiera de esas fórmulas, sea absoluto, razón, tasa, proporción o variación. Por favor, chicos, un ejemplo. A ver, les pregunto yo, ¿no? ¿Se han participado? A ver, Vinicio. Sí, Gene. Por ejemplo, en lo que es razón, yo diría, hay 4 cupos
por cada 6 carros. Ya, muy bien. Tal vez en qué modalidad. Sería para la revisión, por ejemplo, ¿no? Para la revisión. 4 cupos disponibles para la revisión. O 4. A ver, o sea, el ejemplo tal vez de manera general está muy bien. Si, por ejemplo, si es de una revisión, el ejemplo que tal vez podríamos hacer mención ahí, no sé si sería tal vez por el número de tiempo que conlleva cada revisión, ¿sí? Que por ejemplo se demora para cada vehículo, ¿sí? Es decir, qué tiempo, por ejemplo, o qué maquinaria o qué personal está disponible para cada vehículo o cuánto se demora, o en el mismo ejemplo, en cuanto a las modalidades de servicio, por ejemplo, en Daule, ¿sí? Aunque es ilegal gran parte de la flota que tiene ahí las tricimotos, pero podríamos hacer tal vez ahí un análisis de, por ejemplo, eh, más o menos cuántas tricimotos saldría para cada persona, o la relación, si ustedes me entienden de mejor manera. Ahí viene un estudio de necesidad, es decir, cuántas motos se necesitarían si en Daule aproximadamente tendremos un porcentaje X de población que utilice este servicio. Entonces, sí, muy bien, muy buen ejemplo. A ver, alguien más, por favor. Ingeniero, yo podría decir una en lo que es proporción. Ya, Sería el 40% del parque automotor estuvo circulando en tiempos de pandemia. ya, perfecto, sí, justamente sí, sí podría ser, porque eh, del 100% posiblemente que la flota, ya sean particulares, públicos, ¿sí? Bueno, de manera general, ¿no? El 40% o 50% estuvo circulando en, en- en tiempos de pandemia. Un ejemplo más, a ver, un ejemplo más, por favor. A ver, alguien, por favor, para el Sería respecto a la variación. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo? Un ejemplo de que por, por efecto de la pandemia, hoy en día las ventas han bajado mucho con respecto al año anterior. Mm, ya, y si tal vez podríamos ser un poco más, más ligados al área del transporte, puede ser con las ventas mismas. ¿Cuál podríamos decir? El Ian mismo puede ser algo. El Ian me dijo, ¿verdad? Sí, Ya. Y dentro del área del transporte del ejemplo que usted me dice, ¿cuál podría ser? Le digo, no puede ser transporte público. ¿Cómo podría ese método de cálculo, esa forma? A ver, pensemos un poquito, analicemos un poquito, o el IAN o cualquiera. Si digo en el transporte público, eh, alguien que me dé un ejemplo, puede ser en absoluto, en razón, en tasa, en proporción, en variación, respecto al transporte público. Ingeniero, sería que cuando estuvimos en pandemia, digamos, o sea, ya digamos, todavía no estamos a salvo, pero sí sigue la pandemia. Obviamente que también ha bajado un poco ¿cómo se llama? Los boletos, digamos, ya no hay mucho como antes que se vendía, entonces ha bajado un poco en sus ventas. Podría ser. Ya, pero ¿en cuál lo ubicaría? ¿En absoluto, razón, tasa, proporción o variación? Ahí sería en variación, porque está variando, no está el mismo costo como antes, la misma ganancia. A ver, pero ahí sería la parte rentable, en este caso para las operadoras, para Pero los dueños. otro, por ejemplo, sería en lo que es absoluto.
que Mm, sería el aforo del transporte público está en un 75%, algo así. la capacidad permitida. Claro, Sí, muy bien, porque es algo que, em, ¿cómo lo podríamos decir? Es un valor como un límite. Sí, muy bien, perfecto. Bien, entonces, justamente ese es uno de los aspectos o partes de estos indicadores, ¿no? Que ustedes pueden ser valor absoluto, razón, tasa, proporción o variación, que ustedes puedan interpretar estos indicadores. Y de hecho, eh, sobre todo en el ámbito, las empresas privadas siempre se manejan bastante en esta parte, para saber si el personal está siendo rentable, que en indicadores, cómo está eh, realizando sus actividades. Y si en muchos de los casos no ven eh, estos indicadores favorables, pues por eso saben las consecuencias, ¿no? Pero esa es una de las razones, ¿no? Y eso quiero que por favor se entienda, ¿sí? Bien, entonces el primer paso, definir qué es lo que se está haciendo, conocer las características, en este caso de entradas, de salidas, que vamos, de las variables que posiblemente o dónde se va a medir. En el segundo paso, ya definimos en este caso las variables y la forma que se va a medir. Sí, puede ser, bueno, aquí no tendremos, por ejemplo, si es que yo les pongo en el caso la tasa de mortalidad. Posiblemente puede ser semestral, puede ser anual, ¿sí? Entonces, eso va a depender también de la variable y la fórmula de cálculo que nosotros vayamos a ejecutar. De hecho, por ejemplo, para medir el índice de accidentabilidad, ¿sí? Existen dos formas relativamente, lo que es respecto al parque vehicular, ¿sí? ¿Cómo podremos medir, por ejemplo, les pregunto respecto al parque vehicular, la tasa de accidentabilidad? ¿Cómo podríamos medir? A ver, ¿cómo creen que podríamos medir el índice de accidentabilidad respecto al parque vehicular? ¿Alguien, alguna idea? ¿Puede repetir, ingeniero? ¿Cómo podremos medir, sí, claro, cómo podremos medir el índice de accidentabilidad respecto al parque vehicular? Podría ser que por motivo de la pandemia, como no circulaban muchos vehículos, habían menos accidentes de tránsito en las calles. Ya, bueno, eso se podría, a ver, pero ¿cómo lo podríamos en este caso ahí? Eh, Realicen una encuesta en cada ciudad para ver las cantidades de mortalidad que hay. ya, verán, por ejemplo, ahí se me ocurre, en tiempos de pandemia, ¿cómo medir tal vez el índice de accidentabilidad? Sabemos que en tiempos de pandemia hubieron varias restricciones y gran parte de ellas era limitaciones en cuanto a la circulación. Entonces, se me ocurren. ¿Cuántos vehículos tenían permisos, bueno, salvoconductos? ¿Cuántos vehículos tenían salvoconductos y estaban, o sea, habilitados? Aparte de los vehículos que tienen salvoconductos, ¿cuáles eran los vehículos habilitados? Es decir, servicios como emergencia, Policía Nacional, agentes de tránsito, que son vehículos que siempre están habilitados para circular. Entonces, si yo quisiera medir ahí la tasa tal vez de accidentabilidad, tendría que regirme en cuántos vehículos tuvieron ese permiso, ese salvoconducto para que puedan circular. De igual manera, entonces, si yo les pregunto, si yo quiero medir el índice de accidentabilidad fuera de la pandemia, ¿cuál sería, por ejemplo, la base para yo poder medir eso?
No sé si, creo que no, no sé si me hago entender con la pregunta. Pero de pronto sería que la fuente de la que podríamos basarnos es los reportes que se hubieran presentado por decirlo así, como que los partes de accidentes. O sea, sería una de las fuentes que podríamos tomar. Profe, hay otra que tengo yo, es lo que es cantidad de despacho por transportista. Cantidad de despacho por transportista. Claro, eso sería, por ejemplo, en la parte de logística. ¿Sí? En la parte de logística. De hecho, estos indicadores también, gran parte de ellos están en la parte de logística, porque lo que nos decía Luis, la cantidad de despacho por transportista. Por ejemplo, cada vehículo, cuánto porcentaje de lo que está, por ejemplo, en un almacén, en una bodega, va a ocupar ese vehículo. Sí, sí, sí se entiende esa parte. Y del ejemplo que me decía señorita Eve, si por ejemplo vamos a la fuente de la Agencia Nacional de Tránsito o en este caso quienes están encargados de realizar los partes y todo eso de accidentes, podría ser en variación, es decir, cuánto aumentó, cuánto disminuyó. Pero el ejemplo que yo les ponía, les mencionaba en cuanto a la tasa para, por ejemplo, el índice de accidentabilidad respecto al parque vehicular. Podríamos, en este caso, irnos a la fuente. Por ejemplo, en Guayas. ¿Cuántos vehículos están registrados en Guayas? En Guayas, en toda la provincia de Guayas, o específicamente puede ser en Guayaquil. ¿Cuántos vehículos están matriculados ahí? Entonces, si yo digo que hipotéticamente, por cada 1000 vehículos, ¿cuál es la tasa de accidentabilidad? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que me entiendan aquí es, en Guayaquil específicamente, ¿cuántos vehículos tengo matriculados? ¿Cuántos accidentes se producen de manera mensual, por ejemplo, o de manera mensual, y luego todo eso he hecho un cálculo de manera anual? Entonces, si yo tengo todo el número de accidentes o siniestros registrados durante todo un año, ¿sí? Sobre el número de vehículos matriculados, entonces, ¿cuál sería la interpretación de aquello? Eso quiero que vayan entendiendo, ¿no? Y de igual manera, ahí podemos hacer por número de habitantes, ¿sí? Y ahí, bueno, no únicamente de accidentabilidad, puede ser de accidentabilidad, de mortalidad, es decir, personas que fallecen, o de morbilidad. Sí, morbilidad es las personas heridas, personas lesionadas. Sí, entonces podríamos también tener ese indicador. Bueno, eso no lo vamos a profundizar de hecho mucho. Sí, bien, ya nos queda poco tiempo. Y el paso 3 es la elección del indicador. Aquí en esta elección del indicador, seguramente aquí nos dice que ya tenemos una serie de indicadores ya planteados, pero aquí el DANE o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es un organismo estadístico, bueno, colombiano, el siguiente cuadro de guía de indicadores creada por la DANE y consideró que es apropiado en este caso para la guía. Y aquí vamos a, en esta elección del indicador, vamos a ver cuáles son los criterios de selección y cómo se podría tal vez dar verificación o cumplimiento. Entonces, aquí revisaríamos, ¿no?, la pertinencia, por ejemplo, de medir accidentes, por ejemplo, de tránsito en un lugar determinado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, medir si está en forma clara o precisa, la funcionabilidad, es decir, si puede ser monitoreable el indicador, ¿sí? Si puede ser monitoreable, si puede estarlo monitoreado cada cierto tiempo, la disponibilidad, es decir, la información del indicador que esté disponible. En el mismo caso, si puedo tener
información, en este caso, si podría, de los accidentes o siniestros, quienes se encargan, en este caso, bueno, dependiendo de las competencias, ya sea la Policía Nacional o en este caso los, los agentes, ¿no? La confiabilidad de dónde provienen los datos. Sí, en nuestro caso, son datos que provienen cada vez que hay un siniestro o un accidente de tránsito. La utilidad, el indicador es relevante con lo que se quiere medir. Es decir, si estoy midiendo accidentes de tránsito, ¿sí? O el porcentaje de número de accidentabilidad, ¿cuál es en este caso el dato fundamental? Es cada vez que ocurre un accidente. Y obviamente, ¿cuál es la utilidad para ello? Es que saber si en ese punto, en ese sector específico o a nivel general, qué tipos de accidentes, por ejemplo, son los más comunes y que se podría tomar como acciones preventivas o correctivas, ¿sí? Entonces, aquí en el paso número 3, seleccionamos, el elección del indicador. Y ahí damos respuesta a varios criterios. O sea, si voy a poder tomar información, si la información que voy a recibir es verificable, es comprobable, es real, es clara, entonces es confiable. Todos esos aspectos se analizan aquí. En el paso número 4, definiendo las metas de un indicador. ¿Sí? Es decir, ya definimos el indicador, ya seleccionamos y aquí definimos cuál es la meta del indicador. Y aquí viene el valor actual o histórico, el valor potencial o estándar, el valor de competencia, el valor usuario-cliente y el valor teórico. En el valor actual o histórico, bueno, ahí podemos realizar un breve, por ejemplo, recorderis, de mirar atrás por un tiempo para definir la meta. Sí, es común, por aquí, por ejemplo, aquí es común las empresas que definan sus metas en base a los resultados del año anterior. Por ejemplo, aquí aumentó el 20% de las acciones de mejora con respecto al año anterior. Sí, igual en los accidentes. Aumentó o disminuir en un 10%, no sé qué porcentaje, disminuir el índice de accidentabilidad, ¿sí? O disminuir en un 5%, un 20% el índice de mortalidad, es decir, el índice de muertos. Entonces, en base, aquí definimos estas metas en base al valor actual o el valor histórico. Otra forma de definir las metas es el valor de potencialidad o estándar. Aquí se considera una gestión eficiente de recursos. ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Aquí obtenemos otro valor orientado a una situación posible con los recursos disponibles utilizados de la mejor manera. Bueno, tratemos de acabar esto, ¿no? El valor de competencia. Aquí, bueno, no tiene sentido plantearse una meta si ya se sabe que la competencia supera muchísimo ese porcentaje, ¿sí? Entonces aquí hay que preguntarse, ¿cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Es decir, en la parte, sobre todo aquí, el valor de competencia en la parte empresarial, ¿sí? Si ya, digamos que una empresa viene ya desde años, muchos años anteriores, consagrada dentro del mercado, va a ser difícil, por ejemplo, que nosotros quitemos parte de ese mercado, ¿no? Y el valor de usuario-cliente. ¿Qué espera el usuario o cliente, en este caso, que tú lo logres o que tú, en este caso, le des? ¿Qué va a plantear una meta inferior a la exigida por ellos? En este caso, algún metas o requerimientos que el cliente los fija como tal, ¿sí? Y que posiblemente no se lleguen a cumplir. Y el valor teórico más orientado a maquinaria y equipo suele estar expresado por el fabricante. El ejemplo más práctico aquí es si el valor de actualidad o histórico, como lo llamemos, es del 30% y el valor de potencialidad es del 50%, ¿sí?
Se considera un consenso, ¿sí? Y la meta podría ser del 40%, es decir, que posiblemente se pueda incrementar el 40%, en este caso, cuando es la parte empresarial, de industria. El 40% puede ser en incremento de ventas, un incremento en número de usuarios y todo. ¿Sí? Bien, a ver, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. No, ingeniero. A ver chicos, a ver, en este caso sería, ¿no? Para la siguiente clase. Para no, pues, el próximo martes es feriado. Próximo jueves 5 de noviembre sería, porque para el jueves no van a alcanzar. Van a tener una exposición, ¿sí? Y un trabajo en grupo. No sé si ya definieron los grupos o estaría bien que el día jueves les dé a conocer los temas y ustedes me den a conocer los grupos. O quieren ya desde ahora para que sigan preparando y puedan ir al feriado tranquilo. Mejor desde ahora, ingeniero, para ya saber. Ya tienen los grupos, ya se organizaron. Yo ya tengo mi grupo ya. Ya, a ver, Vinicio. ¿Son 3 o 4 son Vinicio? En mi grupo son A ver, ya. 4. Ya, les voy a pedir rápidamente, hagan uso del chat aquí de la reunión de Zoom y me envíen los grupos, así, ahorita. Ingeniero, en nuestro grupo falta uno. ¿Cuántos están? ¿2 o 3? Dos nomás. Son mínimo 3. Mínimo 3. A ver, les dije, 5 grupos de 3, ¿sí? Y 2 de 4. Sí, estoy bien, ¿verdad? Menos de 4, profe, también. Porque son, a ver, 13 del A más 11 del B, serían 24. Si son 7 grupos, 7 por 3, 21, 22, 23, 24. Ah, no, son 3 grupos de 4 personas. 3 grupos de 4 personas. Ya, a ver. El grupo de Melissa, Linda, Andrea y Camila. Grupo Moreno, Pinela, Elía. Ya. Está un grupo de 4, otro grupo de 3. A ver, el grupo de Melissa, un número del 1 al 7. Grupo de Melissa Candado, un número del 1 al 7. El 7. El 7. Ya, sigan ubicando, por favor. Melissa Candado es la representante, ¿sí? El grupo de Moreno, un número del 1 al 6. 6. 6. A ver, ¿quién más tengo? Grupo de Shirley Herrera, Flora, Evelyn y Vinicio. Un número. Un número del grupo de Vinicio. 3. Ya, ¿quién más está? Odalis, Jefferson y José. Un número. Yo no escuché los números. No sé, 4. Ya.
José es el representante de ese grupo. ¿Quién más? José. Alejandro, a ver, Alejandro Sánchez, Belén Morán y Ángel. Belén, ahí está. Alejandro Sánchez. ¿Quién es Alejandro Sánchez? Ah, de los hermanos Sánchez. Yo, Un ingeniero número. Steven. A Steven. Sí. Un número. 6. Bueno, bajaría 5. Y falta un grupo más. Justo es el 1 y el 2. ¿Quién más me falta? De Luis. Falta una Luis, persona. Luis y quién más. Libec. Luis, Lilibet. A ver, Falta también. Joel también. Y Joel no está en clase. Ya se fue Joel. Allí, ingeniero, le dejé el grupo de 3. Chipre, Yaxel y mi persona. A ver, usted, representante. A ver, sí, Chiriguaya Ángel. Chiriguaya. Ya, debo agilizar, a ver esta parte. El grupo 2, ¿quién más faltaría? Lilibet, H, ¿verdad? Y yo, Lilibet, Luis, por eso sería el grupo número 2. ¿Y quién más está sin grupo? Bueno, en este caso, falta el no, chico el compañero que no está en clase. Falta Joel. A ver, les voy a compartir y ahí están, no sé si pueden tomarle una captura. Sí, una captura, una foto. Están los representantes. En este caso, Angelo está del grupo 1, Lilibet del grupo 2, Vinicio del grupo 3, José grupo 4, Alejandro del grupo 5, Moreno el grupo 6 y Melissa el grupo 7. ¿Sí? Esos son los temas de investigación para cada uno de los grupos. ¿Sí? Las personas que faltan, sí, les voy a dar esa oportunidad hasta la siguiente clase, que se unan a esos grupos, a esos equipos de trabajo. ¿Sí? Y si no, pues ahí Falta, si no me equivoco, Andreina Jiménez. creo que sí. No sé si ya está Andreina en un grupo. Alguien que nos avise. ¿Andreina ya está en un grupo o no? Bueno, como les dije, ¿no? Ya lo tomaron la captura, la foto. Ya. Listo. Chicos, yo sí me tengo que despedir. Tengo ya la sustentación unos minutos y tengo que seguir alistando esta parte. Sí, les agradezco la siguiente clase. Si tenemos o tienen más dudas, pues ahí ampliamos y por favor comuníquenos a los compañeros que no estaban ahora presentes, que se unan a los grupos y si no, pues ya yo los asignaré ahí de manera aleatoria. ¿Sí? Que pasen bien, que tengan un excelente día y nos veremos en la siguiente clase. ¿Sí? Ya, ingeniero, Gracias. gracias.